15. ¿16? 17. Porque no quiero leer todo, solo quiero leer uno. Todos estos versículos atrás, Pablo estaba gimiendo por la iglesia, dando gracias a Dios porque era una iglesia ferviente, fiel, creyente. Pero Pablo sabía que había mucho más de Dios para ellos, solo que ellos posiblemente no teniendo esa revelación, no teniendo el rema de la palabra, les costaba mucho tomar decisiones, compromisos y renuncias. A veces una decisión te cuesta renunciar a algo, ¿verdad? Y cuando tú ignoras lo que hay detrás de ese algo, pues posiblemente hasta nos podamos equivocar qué decisión tomamos. Pero cuando yo sé lo que hay detrás, entonces me es mucho más fácil, aunque me duela la carne, me es más fácil porque sé lo que viene detrás. Y por eso Pablo, después de dar gracias a Dios, pedir por ellos y todo lo que ya los versículos anteriores desde el 14, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, no, espera, el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? ¿De qué? De conocimiento en Él. O el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Qué importante es saber. ¿Qué es lo primero que haces tú cuando vas a buscar un trabajo? ¿Cuántas horas tengo que trabajar y cuánto pasta me vas a dar? Y entonces, si vale la pena, lo aceptamos. ¿Y esto qué me va a proporcionar a mí? Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Hay cosas inmensurables. Bien, puedes quitarlo y vamos a 1 de Samuel 16. Yo le he dado un título hoy, algunas veces lo hago, otras veces no, pero he sentido de darle un título. Y el título que he puesto es, cuando Dios llama, hay un destino. Pero cuidado, entre medias hay un camino. Cuando Dios llama, hay un destino. Pero entre medias hay un camino. He cogido algunos personajes. Podríamos quedarnos en Abraham mismamente, ¿verdad? Desde que el Señor lo llamó hasta que llegó a su destino. ¿Os acordáis? No hace mucho hablamos del sacrificio del hijo de Abraham. ¿Quién fue el sacrificado? ¿Quién lo sabe? Abraham. El hijo ni tan siquiera lo sabía. Pero el padre estuvo ahí 3 días hasta que subieron a la cima, ¿verdad? Yo sé que Dios va a proveer, pero como tú sabes que Dios te provee, pero hasta que no ves la provisión, ahí está la duda, ¿no? Que te está ahí machacando en la mente, en el corazón. Hasta que no ves la sanidad, tienes delante la enfermedad y ahí esta te machaca y te machaca, tratando de minar tu fe, tu ánimo. Desde el llamado hay un camino hasta la meta.
pero vale la pena. Conocemos ya la historia de Abraham, ¿verdad? Yo no la he apuntado hoy, pero bueno, como yo sé que tú la conoces muy bien, querido un poco, digamos, tomar unos apuntes. O sea, perdón, darte unos detalles para recordar un poco por dónde tuvo que pasar Abraham, ¿verdad? El Señor le prometió que iba a ser padre de multitudes y llegó a sus 80 y tantos años y nada, ¿verdad? Y aún para animarse, cuando el ángel les dio la palabra de promesa, su mujer se ríe. Y es que no era para menos. O sea que he pasado toda mi juventud, todo mi tiempo de fertilidad y no he tenido hijos. Y ahora que ya estoy más vieja que una uva pasa, ¿no? Voy a tener un hijo. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Dile al que está a tu lado, si Dios te ha llamado, tiene un destino para ti. No te pares en el camino. En Primera de Samuel, capítulo 16, los versos, voy a leerlos porque no todos conocen la historia. Los versos 4 al 13, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le dijo, pasa delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer, se parecía a ti. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Rama. Dile al que está a tu lado, tú eres. No, díselo. Díselo, márcale con el dedo, tú eres el escogido, el ungido para el proyecto de Dios, para salvar las almas, para su pueblo. Pero díselo. Mira, la palabra tiene poder. La palabra es profeta. No es simplemente díselo. ¿Cómo somos de tremendo los humanos? Para criticar no nos arrugamos.
chaca, 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 y hasta les miramos a la cara. ¿Y ha visto aquel chaca, chaca? Y lo ponemos perdido y no nos da vergüenza. Pero cuando le tenemos que profetizar, ay, y si no sucede, no es problema tuyo. Tú dale la palabra. ¿Hay alguien que no se la ha dado? ¿Hay alguien que no ha recibido la palabra esta mañana aquí? Levanta. Luis, dila, recibe toda la palabra que se ha dado esta mañana. ¿Hay alguien más? Todos han recibido la palabra. Qué bueno. En el verso 13 vemos que David es ungido, es llamado. En los versos del capítulo 16, del 21 al 23, perdón, no, le pido perdón a la tableta. Oye, pues me ha perdonado porque se ha quedado ahí. En estos versos vemos, yo quiero corretear un poco por la vida de David, ¿verdad? En estos versos vemos cómo David, ya en el verso 13, ha sido ungido, ha sido llamado en el verso 13. Aquí vemos ya en el 21, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl lo envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Fue el llamado, al poco tiempo fue escogido para quedarse. Él no había ido allí para quedarse con el rey, él había ido allí para otra cosa. Él había ido allí para llevar alimentos a sus hermanos de parte de su padre, porque estaban en guerra con los filisteos. Pero Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere, no como tú y yo planeamos. Y a veces con la excusa de una cosa, Él provoca otra muy diferente. Y nosotros a veces no entendemos. Yo por eso pienso muchas veces que cuando Pablo gemía delante de Dios por los efesios y decía: darnos espíritu de revelación, de sabiduría, es porque estamos tan torpes para entender las cosas de Dios, que muchas veces actuamos más por compasión, por lo carnal, que por lo espiritual. Confundimos la piedad con la misericordia y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo ser piadoso y nada misericordioso, o puedo ser misericordioso y nada piadoso. Y digo piadoso es cuando nos da pena, nos da en el sentido humano, nos da pena de una persona y pobrecilla. Señor le dice Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Basta ya, yo tengo otro. Se acabó. Llega un momento que Dios se harta. Eso lo hizo con Saúl. Yo espero que nunca lo haga conmigo, ni contigo tampoco. David muestra su amor para su Dios estando a disposición suya. Podría haber dicho: no, mira, yo soy pastor, no. David muestra su servicio. Él tenía unos conocimientos de música. Saúl estaba teniendo problemas, un espíritu inmundo lo atormentaba. Y él buscaba un músico y le dijeron: mira, pues este chico sabe tocar el arpa, ay, pues traedme a mí. Y dice que cuando él lo vio, David, en su corazón nació amor por Saúl. Y Saúl halló gracia también, y David halló gracia también en los ojos de Saúl. Oye, cuando Dios obra, lo hace todo a la perfección. Lo hace todo a la perfección. Y allí se quedó a servir. Más adelante David vemos que no en vano
aún con los errores tremendos que este hombre cometió, aún con los pecados atroces que él cometió, desde ser un adúltero hasta ser un criminal, porque mandó matar al marido de la mujer que él había tomado siendo todavía mujer de otro hombre. O sea que fíjate, ponle el calificativo que tú quieras. Pero aún así, aún en sus errores, el Señor dice que tenía un corazón como a él le agradaba. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, sobre todas las cosas, él le amaba a Dios. Caía en errores, por supuesto, cometía pecados, por supuesto, era humano como tú y como yo. Pero cuando él reconocía el error, no se rebelaba contra Dios, no huía, no escapaba. Simplemente decía, Señor, hágase tu voluntad. Ahí estuvo ayunando varios días, pero cuando le dijeron, tu hijo ha muerto, él se levantó del ayuno, él se lavó, se vistió, ¿verdad? Y después fue a comer, a recuperar fuerza, porque llevaba varios días pidiendo a Dios misericordia por la vida de su hijo, ese hijo que había sido engendrado en pecado. Pero el juicio de Dios cayó y basta, y él ni se rebeló. Él no dijo, esta boca es mía. Él fue un hombre que fue perseguido. Servía con todo su amor y Saúl lo perseguía. Estuvo en sus manos el poderle haberse tomado la justicia por sus manos, pero no lo quiso hacer, porque él entendía una cosa. Si Dios había escogido a ese hombre, si Dios había ungido a Saúl, para él seguía siendo el ungido de Jehová. Y con qué ligereza tú y yo, ¿verdad? No solo cortamos el manto, sino que hacemos trajes enteros a los ungidos de Jehová. Cada vez que tú criticas a un hijo, una hija de Dios, estás criticando, estás destruyendo, envenenando el corazón de una persona hacia otra persona, solo para darle placer a la sin hueso, inducida por un espíritu de crítica, mandado por el espíritu de Satanás, para destruir la obra de Dios. Cada vez que tú y yo criticamos a un hijo de Dios, estamos criticando al ungido. Dile al que está a tu lado, a pesar de las legañas, eres ungido. César, ¿le queda alguna todavía? Te veo que estás mirando ahí. Eres el ungido de Jehová. Eres la ungida de Dios. Gloria al Señor. Tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de vengarse. Qué bueno es cuando esta mañana, yo nunca traigo el salmo de casa. No sé si en todo el tiempo lo había traído 3 veces preparado. Aquí me paro y me gusta leerlos, y empiezo a buscar salmos, y aquel que me llama más la atención ese leo. Esta mañana hemos leído el Salmo 37. Y él dice, no tomes la justicia, confía. No te alegres en los que prosperan. No te alegres, tú confía en Dios, confía en Jehová. ¿Por qué David podía escribir esto? Porque él lo había vivido. Él lo había experimentado en su propia vida. Perseguido, sin motivo ni causa, no comprendido como tú y yo algunas veces no somos comprendidos, no valorado como a ti y a mí nos pasa que no nos valoran, pero es muy normal, es muy natural del ser humano. Se busca un ejército, lo peor de la sociedad. Ahí salieron los valientes de David, lo peor, pero Dios lo transformó en algo glorioso. Fue luchando, conquistando tierras, preparando hasta llegar a ser coronado
rey por el pueblo de Dios. Ya era rey por parte de Dios. Mira, cuando Dios te da un ministerio, ya le tienes, punto, y se acabó. Y nadie te lo va a quitar. ¿Tardarás un mes o tardarás 20 años? Pero ese ministerio, 20 años, pastor, pues es una exageración. Dios sabe los tiempos, pero nadie te lo va a quitar. Pero llegará el momento que por tus frutos el pueblo de Dios reconocerá quién tú eres. Y eso no lo puede quitar ningún pastor. Eso no lo puede quitar nadie, ningún anciano. Porque por tus frutos, problema es cuando yo quiero que me reconozcan y no hay frutos detrás. Eso es diferente. A David le proclaman rey, no Dios, el pueblo. Dios ya se lo había proclamado, el ungido del Altísimo. Pero llega un momento donde Israel, todas las tribus, lo proclaman rey. Y lo sientan como tal. Pero hasta llegar allí, ese era el destino de David. Pero hasta llegar allí, durante el camino, él sufrió de todo. De todo. Pero él se mantuvo firme. Con sus errores, claro que sí. Con sus bajadas y subidas, por supuesto. Pero él seguía luchando. Cuando mataron, corregidme si me equivoco porque estoy muy seguro, creo que sí. Cuando mataron a Saúl, me parece que un soldado quiso hacerse el gracioso. Dice, yo he matado. ¿Y qué dijo David? Ponerle una medallita. Que ha matado a aquel que por años me ha estado haciendo la vida imposible. No, Lucas me dice que no. ¿Por qué? ¿Cómo? Le mandó matar. Porque había matado, había puesto su mano sobre el ungido del Altísimo. Yo pido a Dios que nos dé ese temor a nosotros. Yo pido a Dios que nos dé ese temor. Cuántas palabras nos saldrían de nuestras bocas. Aleluya, santo eres. José, en Génesis 37. Génesis 37. Voy a leer también unos versículos del 1 al 18, por amor a aquellos que no conocen la historia. Yo sé que tú la conoces y no era necesario leértelo, pero aquí hay gente que posiblemente no la conoce. Dice, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 18 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Después fueron sus hermanos a apacentar ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Digamos, le estaba diciendo: ve a ver qué hacen, porque no me fío de ellos. Y lo envió del valle Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Josué respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: yo sé, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir que iban a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos, estoy ya en él, me he pasado, pero bueno, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Un llamado con un propósito. ¿Cómo le llamó Dios a José? ¿Cómo le llamó? Mientras dormía, por sueños. Le llama. Esto provoca una envidia. Suele pasar. También hoy en nuestros días. Cuando alguien suelen despertarse los celos, las envidias. No, y ese, y esa, y el otro, y el de la moto. ¿Verdad? Suele pasar. El ser humano no hemos cambiado en ese respecto en nada. Pero me doy cuenta de una cosa. Que siempre Dios, no conozco ninguna historia que Dios le haya ungido como rey y le haya sentado en el trono. En la Biblia no conozco ninguna. Es cierto el llamado y es cierto el destino, pero en el tránsito hay un camino donde muchos serán probados, muchos los escogidos y muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos se quedan por el camino, muchos no aguantamos el trayecto, muchos nos rebelamos, muchos no estamos de acuerdo, muchos no llegamos a entenderlo según el Señor, lo entendemos según y ahí actuamos. Pero vemos en la vida de este joven, incomprensible lo que sus hermanos hacían. Lo querían matar, pero gracias a Rubén, que él se levantó y le dijo: ¿para qué los vamos a matar? Echémosle ahí. Y después reaccionó y dice: oye, los otros hermanos, porque vieron que venían una caravana y decían: mira, ¿y qué sacamos con que se muera ahí de hambre y de sed? Vendámosle, por lo menos sacamos pues algo y nos podemos ir allá a la ciudad a pasar un poco de fiesta. Y así lo hicieron. Como Dios va permitiendo cosas, como Dios va utilizando a ciertas personas para que la vida suya sea conservada, para que él salga de esa muerte segura, porque la habían metido en esa cisterna. Y como Dios lo permite caminar en dirección a la meta, al proyecto, al propósito que Dios tenía para su vida, pero que estaba muy lejos, humanamente pensando, de lo que él soñaba. ¿Cómo? Mi familia se va a postrar delante de mí y me han vendido como un esclavo. Esto no tiene sentido, Señor. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y llega allí el que le compra. Él se comporta como un verdadero siervo, siéndole fiel. Además, la gracia de Dios estaba con él. ¿Y sabes por qué? Te va a revelar un secreto. ¿Lo quieres saber?
Solo dos. Entonces os lo digo a vosotros después. El resto no lo quiere saber, ¿para qué lo va a decir? Nunca dejó de amar a Dios, a pesar de las circunstancias. No lo entiendo, pero creo en ti, de lo que harás en mí. No lo comprendo, pero creo en ti, de lo que vas a hacer en mí. Y se amoldó y se dejó llevar. No importa, no importándole que lo menospreciasen, que incluso deseasen su muerte, sus propios hermanos, que lo vendiesen. Y aún él siendo fiel ahí a su Señor, que este hombre creyese más a su mujer que a él. Es lógico, no le iba a creer a él. Ayer me contaron una historia que a veces uno entiende cosas, por eso qué necesario es tener la sabiduría, la revelación del Espíritu de Dios, para poder entender actitudes, cosas. Me contaron una historia de una persona que le estaban diciendo, mira, tu mujer está criando una ganadería en casa. Bueno, te está poniendo los cuernos, quiero decir. Pero él no lo creía. Y uno y otro. Y ya un día así tanto ese, dice que dejó el trabajo y se fue a casa. Abre la ventana que daba a su dormitorio y allí estaba su mujer con su amante. Dice, cogí una horca, entré, pegué una patada a la puerta, cogí la horca y les fui a clavar la horca a los dos. Dice, pero mi hijo se me tiró a las piernas. Papá, no lo hagas. Y a veces después entiendes actitudes, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Entender, saber, para poder después actuar. Pero José no sabía nada. No entendía nada, un pimiento de lo que estaba sucediendo en su vida. Todo era lo contrario. Todo era al revés. Es más, de allí lo meten en la cárcel y ya conocemos la historia, ¿verdad? Él ayuda a mucha gente e incluso le ponen a cargo de encargado allí en una zona de la cárcel porque veían los guardias como él era una persona fiel, una persona que podías confiar, ayuda, revela sueños a la gente, al copero, al panadero y le hacen promesas porque les reveló el sueño. Dice, mira, si esto acontece a ti así, no te preocupes que yo voy a hablar con el rey, le dice el copero porque al panadero le cortaban el cuello. Yo voy a hablar con el rey y voy a hablar en favor tuyo para que te saquen de aquí. Y apenas pasó unos días y el copero se olvidó de José. Ya se olvidó de todo. Eso nos pasa a nosotros a veces, muchas veces, o algunas veces. Pero dile al que está a tu lado, aunque tú te olvides de mí, díselo. Mi Padre no se olvida de mí. Y Dios no se olvidó de él. ¿Cómo vino Dios? ¿Le habló a Faraón? No. Simplemente provocó un estado de preocupación tal que no podía dormir con unos sueños que él tuvo. Y no había nadie en su reino que lo pudiese revelar. Y cuando este copero escuchó que Faraón quería matar a todos los adivinos, a los sabios, o sea, a todo su equipo de gobierno, porque nadie era capaz de sacarle de ese conflicto, cuando este copero se enteró, se acordó de José. Dijo, uy, mi Faraón le llevaría mejor. Era el copero, pues a lo mejor le llevaba el desayuno o algún refresco, no sé. Y entonces le dijo Faraón, mire, nos pasó esto en la cárcel.
Y el joven que nos habló y nos reveló el sueño sucedió tal y como él lo hizo. Entonces nos cuenta la palabra que Faraón mandó llamar a este joven, ¿verdad? Yo no te he dado versos, pero todos estos versos los vas encontrando en el capítulo 37 y después ya en el capítulo 41. En el capítulo 41, el verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y para no leer todos, vamos a pasar al 37 de este mismo capítulo, porque en estos versos, cuando José le explica todo y le dice cómo tiene que hacer, entonces Faraón consulta con los suyos, dice, ¿a quién pondremos? Y José le explica, dice, mire, hagan así y así, que pongan a alguien al cargo. Y el asunto le pareció, en el 37, le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Dile al que está a tu lado, despierta. ¿Te imaginas que Josué algún día pudo soñar esto? Pero es que era imposible que un judío llegase a gobernar Egipto. Era imposible. Dile al que está a tu lado, para el hombre, pero no para Dios. Dios conoce todos los trucos y sabe cómo llevarnos y sabe cómo ponernos. Y lo hace de tal forma, oyes, yo no sé cómo lo hace, pero es que nadie se queda ofendido. Y todos reciben su galardón. Todos. Todos. Salmos en 37 que hemos leído esta mañana. Su justicia vendrá sobre ti. José había pasado por un calvario tremendo que no te le aconsejo ni para ti menos para mí. Pero al final valió la pena. El propósito de Dios se cumplió. ¿Qué hubiese pasado si esto te acontece a ti o me acontece a mí? ¿Cuántas veces nos hubiésemos rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces hubiésemos dicho, no, esto no es de Dios? Porque Dios me ha dicho y me ha dejado de decir. Y no nos damos cuenta que en Dios no hay tiempos. En una ocasión alguien me dijo, dice, bueno, pero es que no se puede pasar tanto tiempo, hay que... Yo, mira, yo especialmente, para poner en lugares, no tengo miedo que me quiten el puesto. Ojalá se levantase alguien y yo pudiese descansar. Pero yo quiero ver frutos primero. Frutos. Y no de labios. Frutos del Espíritu. Obras. Actuaciones. Que verdaderamente hablen sin que la persona hable de lo que hay en él o en ella. Y entonces, adelante. Yo sé, hay muchos que sí, que basta que ya conocen los 4 evangelios, ya les ponen a predicar, pues gloria a Dios. Si está esperando eso, estarse en un lugar erróneo. O Dios me cambia a mí, o de mente, o cambia de persona. Pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y cuando tú y yo estorbamos, nos hace a un lado, punto. De una u otra forma. Este hombre
empezó, yo me imagino que se quedaría maravillado. Pero yo veo en ellos, como en Abraham, como en Pablo, que también me lo he escrito aquí, y como muchos otros que podemos escoger, Daniel, otro. En el fondo, ellos solo amaban a Dios. Y no le importaban las circunstancias, no le importaba si eran pequeñitos o eran grandotes, no le importaban si estaban en la última fila o estaban en la primera, no le importaban si eran reconocidos o no eran reconocidos. Mira, déjame decirte una cosa, el aplauso del hombre que recibas en la tierra te va a restar de los premios que tienes en el cielo, así que es mejor que el hombre no te aplauda que el que te aplauda sea Dios. Nos gusta recibir el aplauso. ¡Ay, pastor, qué bien ha predicado! Pues yo te digo que si no hay un cambio, si de todo lo que he dicho no hay una palabra que te ha hecho meditar, no he predicado tan bien. Ahora, el galardón no me le darás tú. No le quiero. Yo quiero que me le dé él. Le quiero tener entero. Pero muchas veces añoramos el aplauso, el reconocimiento, el esto. ¿Se acordáis de lo que os dije yo del otro día del entrenador de baloncesto? Que uno de sus estrellas, así como Aitor ahí en el Cristo ahora, ¿no? ¿Eres estrella? Más o menos. Bueno, pongamos el más. Este jugador observó algo en su entrenador y le decía, veía que cuando ellos ganaban, el entrenador ni por el vestuario pasaba. Pero cuando ellos perdían, era el primero que iba al entrenador. Y entonces les decía, esto y esto y esto hay que corregir, porque ustedes lo saben hacer mejor. Y ya un día, después de bastante tiempo, este joven ya habían perdido y él se lo suponía. Dice, ahora nos viene el entrenador. Y le pregunta, dice, tengo una curiosidad. Y él le dice, ¿qué es? Dice, mire, ¿por qué cuando nosotros ganamos ni se aparece para decirnos que bien lo hemos hecho? Sin embargo, cuando perdemos siempre viene a decirnos en dónde estamos fallando y nos recuerda que somos capaces de hacerlo mejor. Entonces el entrenador dice, mira, cuando ustedes ganan, tienen cientos de aplausos, hay cientos de fotógrafos y hay cientos de emisoras que quieren hablar con ustedes para elogiarles lo bien que han jugado. Pero cuando ustedes pierden, no viene nadie excepto yo a recordarles que ustedes son capaces de hacerlo mucho mejor de lo que han hecho hoy. Así que no esperes el aplauso. A mí una hermana que me quería mucho estuvo a punto de hacerme mucho daño. Con amor, pero hay amores que matan. No me refiero a lo que tú estás pensando, hombre. Estás pensando, no, hombre. Ella con todo el amor. Pero me elogiaba tanto que el orgullo empezó a nacer en mi corazón, la vanidad. Y ya no hacía las cosas para Dios, hacía las cosas para la iglesia. Y eso es malo. Eso es malo. Y lo hacía con amor. Termino. José fue reconocido. Pablo, en Hechos 9, 1 al 6, ¿dónde estoy? Perdón, sí, capítulo 9, versos 1 al 6. Saulo respondió, aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor.
Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la... No, aquí estoy, me he equivocado yo. Es el llamado de Pablo. Sí, está más adelante. Bueno, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él tembloroso y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Verso 15 de este mismo versículo, de este mismo capítulo. El Señor le dijo, Ananías, ¿por qué? O sea, voy a leer el 14 para aquel que no... Y aunque tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban su nombre, el Señor le dijo, ve, porque... ¿Qué? ¿Qué? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fue llamado en el camino de Damasco. Y cuando el siervo no quiso orar por él, porque le decía, Señor, si este viene para matarnos, nos mete en las cárceles. Dice, mira, olvídate, ve, bendícelo, libéralo de esa ceguera, porque siervo útil, instrumento útil me es. Dios nos da el llamado con un proyecto, con un propósito. No estamos aquí simplemente para ocupar una silla. Estamos aquí para que su reino venga a la tierra y en la tierra se haga su voluntad a través de su pueblo. Para eso hemos sido llamados tú y yo. Pero hay un camino y conocemos también el camino de Pablo. No voy a extenderme, ¿verdad? Sabemos por dónde él ha pasado. Sabemos lo que él sufrió. Persecuciones, burlas, encarcelamientos, azotamientos, náufragos. Le mordió una serpiente, qué sé yo cuántas cosas no le pasaron. Pero después en Gálatas me parece, 2:20, mira a ver si es Gálatas. Aleluya. Él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este mundo, en este cuerpo, en este cascarón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su vida no era su vida. Por eso le era tan fácil, ¿verdad? Que llegaba el día de culto y le invitaban a una barbacoa y decía a sus amigos, no me voy a la barbacoa, me voy al culto. Pero a ti y a mí nos es tan difícil rechazar la barbacoa para ir al culto, porque no es Cristo lo primordial. Ese está en segundo plato y a veces hasta en el postre. Porque hay otros compromisos que nos surgen. La barbacoa cualquiera. La barbacoa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Medita unos momentos. Entiende esto. Tú has sido llamado, has sido llamada para un propósito, para un proyecto. Y en ese camino no es fácil, estrecho es el camino, dice. Angosto, o sea, a veces hay dificultades, pero no te pares. A veces podrás correr cuando te pille cuesta abajo y a veces te costará subir porque es
cuesta arriba. A veces tendrás el camino llano, pero a veces habrá espinos, piedras. Sucederán tantas cosas. Porque si Dios lo permitió en estos hombres, no lo va a permitir en ti. Dice el Señor, o dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que cuando Saúl ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre él. Eso no quiere decir que ya estaba todo hecho. Ahí empezaba el camino. Ahí empezaba la situación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tengo una buena nueva para ti. Cristo ya ha vencido tu victoria. Cristo ya ha vencido tu victoria. Eres más que victorioso en Cristo Jesús. Todo lo puedes alcanzar. Todo lo podemos alcanzar. Si nos dejamos guiar. Si no acudimos a nuestro... Sabes, a veces el ego, el orgullo humano empieza a golpear tan fuerte en nuestra mente que llega a confundirnos y a desviarnos de la verdad. El que se humille será ensalzado, pero el orgulloso será humillado. No te preocupes, lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar, solo tú lo puedes perder si te paras o te desvías, solo tú. Pastora, yo tengo un llamado de Dios, demuéstramelo. Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Yo soy cristiano, pastor. Bueno, pues, demuéstramelo. Es como si te diría, Dios me ha dado el ministerio de maestro. Y vienes los miércoles y ves que eso, tus obras, tus frutos, hablen de ti, hablen de mí. En esta mañana, yo quiero decirte que no importa si en este periodo te han tirado a la cisterna, o tal vez te han vendido y estás sirviendo, o tal vez estás en la cárcel. No te detengas. Aún en la cárcel, sigue sirviendo a Dios. Aún en la cárcel, sigue amando a Dios. Aún en la cárcel, siendo justo con los injustos. Aún de la cárcel, sigue amando a los que te menosprecian y a los que te desprecian. Aún allí, porque la gloria de Dios está cerca. José estaba en el trono y llegó un momento, un día, donde su padre, su madre, sus hermanos se postraron delante de él. Pero él no lo pudo soportar mucho tiempo y se manifestó, dijeron, no, levantaros, yo soy José. Dios me ha traído aquí para que no muráis de hambre, ni vosotros ni el pueblo de Dios. Y Dios te ha llamado para que mucha gente venga al conocimiento de la verdad. Dios te ha llamado, yo no lo sé a qué, posiblemente ni tú mismo lo sepas, pero yo sé que es para algo glorioso. Yo sé que es para algo glorioso. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la salvación y la perdición. Si inclinares tu oído y escuchares la palabra y obedecieres, tendrás vida. Irás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si te rebelas, no te auguro buenos días. Ponte de pies, iglesia, vamos a terminar. Aleluya, santo eres. Oh Espíritu Santo.
Espíritu Santo, Dios no quiere desecharte. Dile al que está a tu lado, Dios no te quiere desechar. Díselo. Dile, Dios te quiere recuperar. Porque tiene fe en ti. ¿Lo crees?